Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Gloria a Dios. Puede tomar asiento. Y de lo que quiero hablar hoy es preparando el camino. Cuando Jesús iba a manifestarse, ¿a qué vino Juan el Bautista? A preparar el camino. ¿Por qué razón? Porque tenía que haber una transición. Imagínense ustedes de la religión de Israel hacer un cambio a la gracia. Había una doctrina, una enseñanza, un culto, unos líderes religiosos, había una predicación, una enseñanza, y viene Cristo y trae una enseñanza que los mismos fariseos decían: ¿de dónde tiene esta doctrina? Usted imagínese, para que un maestro de la ley, un estudiado en la doctrina de Israel, dijera: ¿de dónde la sacó? ¿Quién se la enseñó? Así decía la gente. ¿Quién le dio la autoridad para que enseñe estas cosas? ¿De dónde es esta doctrina? Era necesario, para algo tan grande, un cambio tan grande, hacía falta una transición. Y la transición fue Juan el Bautista. ¿Cuál es la transición? Preparar el camino. Preparar el camino. Y preparar el camino era ayudar a los judíos a recibir la gracia que venía en la boca de Cristo, en el mensaje de Jesús, para que un judío, de pensar que la ley lo era todo, empezara a ver a Cristo como el todo, incluso sobre la ley. Y sabe que los humanos tenemos un problema. Cuando tenemos una religión y algo viene a tocarnos la religión, nos enojamos y decimos: no, yo creo así, yo sé que es así y no puedo permitirlo. Y los judíos hicieron lo mismo. Cuando Cristo predicó y le dijo: señores, ustedes deben de amarse unos a otros y deben amar a sus enemigos. Pero como en la ley de Moisés, si alguien te hacía algo, tenía que pagártelo 7 veces. Si alguien te hacía algo o si alguien fallaba contra la ley, tenía que ser apedreado. En la ley no había misericordia, no había gracia, no había perdón. Si alguien pecaba, lo mataban a pedradas. Y viene Cristo que dice: si alguien te pega aquí, ponle la otra. Esa doctrina era muy nueva y no coincidía con la costumbre religiosa de Israel. Juan el Bautista venía a hacer una transición, pero venía a preparar el camino. Juan el Bautista, ¿qué hizo Juan el Bautista? Predicó un mensaje de arrepentimiento y anunció que Cristo venía después de él y que él era más poderoso que él. O sea, que Jesús era más poderoso que Juan. Entonces, preparar el camino era como irlos acostumbrando a que Jesús era lo mejor, era el Salvador, era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Se acuerdan? Antes que Jesús apareciera y se manifestara como el mensajero de Dios, como el Mesías, Juan dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él les va a dar a ustedes el poder del Espíritu Santo. Mire qué mensaje. Qué mensaje que nadie atendió. Pero Juan el Bautista estaba preparando el camino. Un ejemplo: el camino de los fariseos hacia Jesús estaba lleno de obstáculos. La ley dice, la ley propone, los fariseos no podían creer en Jesús porque decían: no es el Mesías porque no tiene dinero, no es un rey porque no tiene un reino. Y Juan el Bautista tenía que quitar esos obstáculos, esas pequeñas lomas que estorbaban en el camino, para que los judíos vieran a Jesús como el Mesías. Ahora, quiero aplicar ese tema a nosotros. Hoy nosotros no estamos preparando el camino a Jesús, porque ya Jesús ya se manifestó, ya murió, ya resucitó, ya instituyó la iglesia. O la iglesia prepara el camino ¿para quiénes? Para los que van a venir a Cristo Jesús. Cuando yo leo Hebreos 12, versículos 12 y 13, encuentro que Pablo le escribe a la iglesia, porque para mí Hebreos lo escribió Pablo, es mi forma de pensar, por eso lo relaciono. Entonces yo considero que el apóstol Pablo le escribe a los creyentes cristianos y les dice: por lo cual
levanten las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo. Pero observen que no dice para que si ustedes están cojos se sanen, sino dice para que lo cojo. Entonces nosotros hacemos la senda para que lo cojo no se salga del camino. O sea, lo cojo, hablando de la iglesia de Cristo, los creyentes que están en Cristo Jesús, que sirven a Dios, que están con Cristo, ellos no están cojos, pero el trabajo de ellos es hacer una senda derecha. Y aquí no se debe de pensar, de acuerdo al texto bíblico, a las palabras usadas en el griego original, no se está refiriendo tanto a derecho en cuanto a un camino que esté así, sino se refiere derecho en cuanto a así. Si usted compara versiones diferentes, dice aplanad o allanad las sendas. Y eso es que esté así, o sea, que no tenga lomas, que no tenga obstáculos. Hace unos días fuimos a un lugar a disfrutar la naturaleza. Fuimos a un arroyo, no sé cuántos lo conocen, que se llama Poza Azul. Es un paraíso aquí en Las Choapas, Veracruz. Y en ese lugar está muy hermoso, pero tiene una zona, tiene una área muy rocosa, pero que para los que van es llamativo, es atractivo atravesar esa zona de rocas, de piedras, porque llegas a un lugar precioso que es exactamente Poza Azul. Es una zona de agua acumulada muy profunda que con la luz del sol solo capta la luz ultravioleta tono azul, el agua, y por eso el agua se ve azul, azul. Pero ese lugar tú no lo puedes disfrutar si te quedas en la parte fácil para llegar. O sea, el camino está facilito y llegas, pero el agua es verde. Pero si tú caminas por el área difícil y complicada y complicada y complicada, llegas a la parte más hermosa del lugar. Bueno, si yo quisiera que ese lugar se volviera turístico, ¿qué hace un gobierno cuando quiere un lugar volverlo turístico? Allana, prepara el camino para que la gente pueda disfrutar y ver lo mejor del lugar. ¿Sí? Porque naturalmente el lugar está feo, está incómodo, son rocas altas, picudas, filosas. Pero si usted lo quiere volver un lugar cómodo, que la gente vaya con comodidad, tiene que componer. Si yo quiero traer a la gente, a todo el mundo, a la fuente de agua de vida que se llama Jesucristo, yo debo preparar el camino. La iglesia quiere que el mundo corra a Jesús, pero en lugar de preparar el camino para que lleguen a Cristo, le ponemos más obstáculos a la gente. ¿Me explico? Yo no sé usted, yo no he podido conocer mucho, con trabajo conozco Las Choapas, Veracruz y algunas colonias, no todas. Pero todo lugar donde usted va, que es natural, pero que lo hacen para disfrutar, le hacen un lugar, un camino, una pasada, un puente, lo arreglan. Lo adaptan, porque hace 100 años atrás estaba lleno de serpientes, rocas, animales venenosos. ¿Pero qué hacen? Limpian, quitan todos los obstáculos y preparan para que la gente pueda llegar. Cuando Cristo iba a manifestarse, un judío no podía creer en Jesús. ¿Sabe por qué? Porque Cristo no llenaba los requisitos de la religión judía. Escuche, de la religión judía. Espero que este mensaje me lo capte la iglesia profundamente, porque esto es algo muy importante en estos tiempos. Imagínese usted que el Señor viene a morir por los pecadores, y Él quiere que todos corramos a la cruz. Pero el mundo, Satanás, la religión, los mismos que conocen la palabra de Dios, en lugar de limpiar el camino para que el mundo pueda conocer al Cristo Redentor, le han hecho huecos, pozas, lomas, ponen palos, basura, obstáculos y dicen: aquí nada más pasan los que sean santos, aquí nada más pasan los que sean buenos. Entonces llega la gente y dice: no, yo ahí no paso, yo me regreso, yo no puedo, gracias. Me gustaría conocer el lugar, pero no puedo llegar. Imagínese que usted invita a un lugar a alguien que va discapacitado. ¿Cómo usted haría para que llegara a un lugar alguien que está en silla de ruedas, que se fracturó un pie, que nació sin sus piernas? ¿Qué haría? ¿Sabe algo? El pecador sin Cristo
está totalmente discapacitado para entrar al reino de Dios. Y mi trabajo no es decirle, si quieres llegar, tienes que tener tus 2 piernas. ¿Por qué no oras y haces que le salgan las piernas mejor? Mi trabajo en la gracia y en el evangelio no es exigirle a la gente lo que debe tener para que pueda llegar al cielo. Es ayudarlo a tener lo que necesita. Juan el Bautista preparó el camino para que Jesús se manifestara. Él más o menos adaptó la mente y el corazón de los judíos para que recibieran al Mesías. Y aún así no lo recibieron todos, solo algunos. Hoy usted y yo estamos preparando el camino para que las ovejas que tienen las manos caídas, las rodillas paralizadas y tan cojos puedan llegar a Jesús. La Biblia te presenta un problema serio. La Biblia te dice, iglesia a los hebreos, hay un mundo, hay miles de personas que quieren conocer a Jesús, que necesitan conocer a Jesús. Son millones de personas. No pueden llegar a Jesús por estas razones. Tienen sus manos caídas, tienen sus rodillas paralizadas y están cojos de sus pies. Y le voy a decir algo, la palabra cojo en la Biblia, que se usa igualmente para Mefiboset, que es la misma palabra que se usa para cojo, no es como uno hoy entiende lo que es un cojo. Un cojo, diríamos nosotros, si tiene su pierna más corta que la otra y camina cojeando, pero camina. No. El cojo de este texto bíblico es exactamente alguien que sus piernas no las mueve él. Entonces, este cojo no es alguien que camina chueco. Cuando dice, haz sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. A mí me dice la Biblia que el cojo está cojo, pero puede sanar. Y que lo que afecta su sanidad no es él, ni su problema de él, es el camino que hemos hecho. Observe el texto porque no lo estoy diciendo yo. Dice el texto, haced sendas derechas para vuestros pies. Le dice Pablo a los creyentes, hagan sendas derechas, allanen, aplanen el camino del Señor, prepárenlo bien, derechito, para que lo cojo no se salga, sino como resultado sea sanado. ¿Por qué no sana el cojo? ¿Porque no se le ora? No, porque no se le endereza el camino. Y entonces entramos en el tema, estábamos en la introducción. Ezequiel 34, vamos a empezar desde el versículo 17. Mas en cuanto a vosotras, ovejas, ¿cómo dice? Mías. ¿A quién se está dirigiendo el Señor? A sus ovejas, a su rebaño. Dice el Señor. A ver, me imagino que el Señor hizo así. En cuanto a vosotras, mis ovejas. A ver, dice el Señor. Mas en cuanto a vosotras, mis ovejas, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo juzgo entre oveja y oveja, entre carnero y macho cabrío. El Señor dice, yo voy a juzgar entre oveja y oveja. A veces pensamos que el chiste de ser salvos es ser oveja. Pero el Señor revela que hay un problema con las ovejas, que pueden ser ovejas, pero cometen un problema, un error. Así que Dios va a juzgar entre oveja y oveja. No dice entre oveja y cabrito, no, entre oveja y oveja. Entonces vamos a ver cuál es el pecado de estas ovejas. 18. ¿Os es poco que comáis los buenos pastos, sino que también holláis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda? Mire el problema cuál es. Seguimos leyendo. Y que bebiendo las aguas claras enturbáis además con vuestros pies las que quedaron. Mire qué oveja es esta. Es una oveja que come bien, bebe bien, tiene pasto, tiene agua, está alimentada, está re bien, pero ella come y bebe, pero no le importa si el otro come y bebe. Incluso el pasto que queda lo pisa para que el otro no coma.
Y el agua clarita, después que ella toma, la revuelve para que el otro no pueda beber. ¡Ah, qué oveja! Tan grosera y maleducada. 19. Y mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies. También le llaman mis ovejas a las otras que comen lo pisoteado. Escuche. Y mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies y beben lo que con vuestros pies habéis enturbiado. Por tanto, así les dice Jehová el Señor, a las ovejas que machacan el pasto y a las ovejas que enturbian el agua. Por tanto, así dice Jehová el Señor. He aquí yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja. O sea, hay dos tipos de oveja. Una gorda y una flaca, y el pecado no es estar gordo, sino la actitud. La gorda machaca el pasto para que el otro no coma, nada más ella quiere estar gorda. Eso se llama envidia religiosa. Nada más yo quiero engordar. Es el problema de nuestro mundo 2022. Y hablo de nuestra comunidad hispana, de nuestra comunidad en México, pero este versículo lo podemos aplicar a todo el mundo. El trabajo del rebaño de Dios es allanar el camino, es preparar el camino, enderezar el camino para que las ovejas flaquitas, que apenas vienen empezando a conocer de Cristo, vienen llegando apenas a los pies de Jesús y desean un bocado. Pero cuando van a comer el bocadito, el pasto ya está pisoteado. Cuando van a tomar un poquito de agua, el agua ya está turbia. Porque hay uno que come primero, bebe primero y considera que aquel no merece beber como él bebe y comer como él come. Hacer sendas derechas para vuestros pies. Le dice Pablo a los creyentes: hermanos, ustedes deben enderezar el camino para que el que viene atrás, que está cojo, no se salga, sino que sane. Si yo continúo estorbando el camino y colocando en el camino cosas que yo debería haber quitado, yo estoy estorbando a las ovejas. El que quiere venir a Cristo, yo le estoy estorbando y yo le estoy estorbando y yo no lo dejo comer y alimentarse. Y mis ovejas comen lo hollado y beben lo que vuestros pies habéis enturbiado. Por tanto, así le dice Jehová el Señor: he aquí, yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca, por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles, hasta que ¿qué? ¿Y qué hiciste? Y las esparciste. Uno de los problemas más graves de la iglesia cristiana, vamos a hablar en términos generales, es que unos tratan de ganar almas y otros con su predicación, porque la forma de enderezar el camino es con la enseñanza, es con la palabra de Dios, es con lo que enseñamos. Uno trata de presentarle el camino y enderezarle el camino y aplanar el camino para el que viene cojo, con su rodilla paralizada, con sus manos caídas, pero que cuando empiece a caminar aquí, empezará a sanar. Cuando empiece a caminar en la palabra, será sano. Por eso yo a nadie le digo: tienes que cambiar primero para luego seguir a Jesús. Yo le digo: échate a caminar, ven, échate a andar, da pasos, ven conmigo, sigue, vente, pero es que no puedo, no, sigue, y en cuanto empiece a caminar en Cristo y empieza a leer la Biblia y empieza a estudiar, empieza a enderezarse y sus manos empiezan a levantarse y sus pies se empiezan a afirmar y empieza a caminar firme, hasta que puede caminar solo en Cristo. Pero si yo le empiezo a decir, no, salte porque así cojo como estás no entras. Si yo le empiezo a decir, así como estás, no entra, así con tus manos caídas, no sirve, así paralizado, no puede, yo mismo lo estoy sacando y yo mismo lo estoy esparciendo. ¿Qué necesitamos hacer? Es allanar el camino, es aplanar, es enderezar la senda, es enseñar cosas correctamente, de acuerdo a la palabra de Dios, no de acuerdo a conceptos religiosos. La enseñanza de los fariseos decía: Él no puede venir de Dios. Usted imagínese, los fariseos con su doctrina en la mano decían: Cristo no puede venir de Dios. ¿Sabe qué argumentaban? Decían que Cristo no podía ser de Dios o no venía de Dios porque los milagros que hacía nadie los había hecho antes. Entonces de repente reconocían que eran milagros
exageradamente preciosos, increíbles, pero a la misma vez decían, como eso nadie lo ha hecho, entonces eso no viene de Dios. Él saca a los demonios por Belcebú. Imagínense los argumentos. ¿Cómo los argumentos llegan a ser tan contradictorios? En lugar de ser favorables y honrar a Jesucristo, deshonraban a Jesús diciendo cosas que eran blasfemias. Entonces Cristo les respondió un día y les dijo, miren, el pecado contra el Padre les es perdonado, el pecado contra el Hijo les es perdonado, pero el pecado contra el Espíritu Santo no les será perdonado ni en esta generación ni en la venidera. Porque estaban juzgando mal la obra del Espíritu de Dios. El que toca un corazón y lo convence de pecado, solo lo puede hacer el Espíritu Santo. Y si alguien se está acercando a Jesús, es porque el Espíritu de Dios lo está trayendo a Cristo, lo está convenciendo delante del Señor. Y lo que yo necesito es ayudarlo. Ahora miren lo que dice Isaías 35. Esta es la profecía de Isaías. De hecho, lo que el apóstol escribe en Hebreos, él lo toma de Isaías. Versículo 4, este es el mensaje que debemos impartir y que estaba ya en el Antiguo Testamento. Desde el Antiguo Testamento estaba el mensaje. ¿Qué tenemos que decirle a los pecadores? ¿Qué tenemos que decirle a la gente que siente que no puede caminar? Que siente que él no da la talla, que él no puede, que él no es suficientemente fuerte. ¿Qué tenemos que decirle? Dice, decid a los de corazón, 35:4 de Isaías. Decid a los de corazón opacado. ¿Qué es opacar un corazón? Es lo que muchas veces te dijeron cuando eras niño. No sirve para nada. Pero eras más inteligente, eras muy inteligente, pero tanto escuchar ciertos conceptos te hacían sentirte que no podías. Decid a los de corazón opacado. Tú no puedes seguir a Jesús. Tú eres un pecador. Tú eres malo. Tú no puedes, tú no podrás. Decid a los de corazón opacado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Escuche la profecía de Isaías porque se refería a Cristo. Y dice, entonces, cuando esto acontezca, cuando Cristo venga a salvarnos, cuando el Hijo de Dios se hizo hombre y estuvo entre nosotros, se cumplió este capítulo. Dice, Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos. Fue el texto que Jesús usó cuando le dijeron, ¿eres tú el Mesías? ¿Eres tú el Cristo? Recuerden la profecía. Los ciegos verán, los sordos oirán y los cojos saltarán. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Oye, pero es en el desierto. ¿Y cómo llevo yo los cojos al desierto? Le tengo que hacer un camino. ¿Cómo llevo yo a gente con problemas, con limitaciones? El pecado es una limitación. Todos los pecadores se sienten limitados para poder caminar hacia Dios. Cualquier persona que esté envuelta en el pecado, atado en una vida de pecado y de cosas malas, toda persona se siente indigna, imperfecta y tiene razón de sentirse así. La única forma de llevarlo a Cristo es hacer un camino. Y dice, el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos. Y habrá allí, versículo 8, leámoslo todos juntos. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. Oh, no soy santo yo, es santo el camino. Y cuando yo me paro en el camino, Él me santifica. Oh, no soy perfecto yo, es perfecto el camino. Y cuando yo ando en Él, a mí me empieza a perfeccionar, me empieza a santificar. Pero ¿cómo cambiaste? No sé. Es que yo conocí el camino de Dios. Y cuando empecé a andar por Él, se me levantaron las manos, alabé a Dios, se me enderezaron los pies, caminé en el Evangelio y hoy estoy firme en la palabra del Señor, porque el camino me cambia, me transforma, me sana. Aleluya.
Dice, habrá allí calzada y camino y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él. No, no puede, porque el inmundo es santificado. No puede porque el inmundo es limpio, sino que él mismo estará con ellos. ¿Quién es el camino? ¿Quién es el camino? ¿Quién es el camino? Y si tú andas en Cristo, vas a ser transformado. Si andas en Cristo, vas a ser cambiado. Dile eso al mundo, dile eso al pecador. Dile, ven a Cristo. Pero es que estoy enfermo, no importa, ven, párate en el camino. Cristo es poderoso, vas a ser sano. Vas a ser sano de la religiosidad de este mundo perdido, que argumenta cosas contra tu pecado. Y dile que en Cristo Jesús tus piernas se van a enderezar. Lo cojo será sanado. Aleluya. Dice, sino que Él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, léalo usted, fuerte. Otra vez, el que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará, no se va a perder. Aleluya. ¿Quién te dijo a ti que no podías andar en Cristo? ¿Quién te dijo a ti que no podías caminar en la palabra de verdad de Dios? No, la Biblia dice que sí puedes. Dice que incluso cuando llegas al camino, tú eres santificado, tú eres sanado, se enderezan tus pies. Pero el diablo le dice a toda la gente, no, es que no puedes estar en la iglesia porque es que ahí solo los que están santos, hermano. Y luego los que estaban en la iglesia y se apartaron, le dicen a los demás, no, yo lo intenté y no pude. Es que hay que estar en ayuno y oración, hermano. Y el pecador dice, no, pues yo mejor no me acerco porque se espantan las ovejas flaquitas. Y cuando vienen a comer, el santo le da un zape al que no está santo. No toques eso, que ese pasto es santo. Esa palabra es santa, no la puedes tocar. Y la oveja con hambre, el mundo se pierde con hambre, con debilidad. Y los que conocen la palabra le ponen portillo y cerca al mundo y le dicen, no puedes subirte acá, al menos que andes santo como nosotros. No, la Biblia dice que se suban los enfermos, que se suban los cojos, que aquí van a ser sanados. El inmundo aquí va a ser purificado. Dice la palabra del Señor, dice, el que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se va a extraviar.